Bienvenidos a un nuevo video de ANSYS. Hoy vamos a hacer un ejercicio térmico, un ejercicio de transferencia de calor. Así que lo primero que vamos a hacer es cargar un Steady State Thermal Analysis. Lo que vamos a hacer es un análisis térmico de estado final. O sea, esto no va a ser transitorio, sino que vamos a ver los estados finales de temperatura, de formación, de flujo de calor, ¿no? Podemos ver que es muy parecido a lo que nos pide un análisis estático estructural, así que no voy a ahondar mucho en cómo es la dinámica de este ejercicio. Sí, lo que vamos a ver es esta pieza, que es la que vamos a analizar. Es una tapa de una válvula, pero lo interesante es que para este ejercicio no vamos a analizar toda la tapa, debido a que es una pieza de revolución y además es simétrica. Lo que vamos a hacer es simular solo un cuarto de esta pieza. Vamos a aplicarle la propiedad de geometría y vamos a trabajar solo con esta porción de la pieza, lo cual nos va a ahorrar cantidad de elementos, cantidad de nodos y nos va a dar mayor velocidad de computación. Y en el caso de que estén usando como yo la versión académica de ANSYS, como sabrán, estamos limitados con la cantidad de elementos y nodos que podemos utilizar, así que también bajar la porción de objeto que tenemos nos va a bajar también la cantidad de nodos y elementos y vamos a estar un poco más sueltos para poder trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es cargar la pieza, vamos a importar la geometría, es un step lo que estoy cargando, y vamos a abrir el modelo. Ok, lo primero que vamos a hacer, mientras esperamos que se abra, es los materiales. En este ejercicio lo que vamos a hacer es analizar un estado de cargas térmico para esta pieza. Acá ya tenemos el cuarto de pieza con el que vamos a trabajar, pero lo que vamos a hacer es evaluarlo para dos materiales distintos. Entonces, una opción es venir acá a Engineering Data y cargarlo desde acá, o si tienen el ANSYS 2020, ya creo que a partir del 19 ya tenemos los materiales agregados a nuestro árbol de trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es desplegarlo. Vamos a ver que tenemos el acero estructural, ese no nos interesa, sino el que nos interesa es aluminio, alloy cast, o sea, fundido, y polietileno. Lo pueden buscar acá en la barra, ¿no? Pero yo como lo busqué recientemente, los puedo agregar directamente desde acá tocando el más. Entonces podemos ver que a nuestro análisis se agregaron estos dos materiales, polietileno. Vemos que lo que nos interesa para este análisis es la parte térmica. Tenemos una conductividad isotrópica y un calor específico, y lo mismo tenemos con el aluminio. Vemos que la conductividad es 0,15 Watt sobre milímetro sobre grado centígrado Celsius, y en el caso del polietileno es mucho menos conductivo, está en 0,00028, ¿no? Vamos a nuestra geometría y le cargamos el material. Vamos a arrancar con el polietileno, ¿no? Ya tenemos cargado el material y lo que vamos a hacer ahora es darle la condición de simetría. Para eso, antes que nada, vamos a agregarle un sistema de coordenadas que sea de revolución. Entonces, para eso venimos acá a sistema de coordenadas, nos despliega este menú y vamos a agregar otro sistema de coordenadas que nos pide referenciarlo desde una geometría. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es seleccionar esta cara, le vamos a aplicar y vamos a ver que nuestro sistema de coordenadas se aplica desde lo que sería el centro de este radio. Y por último lo que vamos a hacer es definir el tipo de sistema de coordenadas, que no va a ser cartesiano, sino que va a ser cilíndrico, ¿no? Fíjense que el eje Y ahora pasó a ser de revolución. Y por último, solamente para que nos quede, le vamos a cambiar el nombre a SC, sistema de coordenada cilíndrico, ¿no? Esto va a ser más fácil para poder identificarlo más adelante.
Una vez que tenemos nuestro sistema de coordenadas listo, vamos a ir a modelo, y en model, vamos a ver que tenemos para preparar nuestra geometría distintas cosas. Nosotros vamos a utilizar la herramienta de simetría. Y la simetría no es una simetría lineal, sino que es una geometría cilíndrica, entonces vamos a utilizar Cyclic Region, ¿no? Lo que nos pide esto, fíjense que el sistema de coordenadas automáticamente eligió el cilíndrico, porque detectó que había uno que era cilíndrico, pero si no, se puede cambiar a mano, si no les aparece. Y tenemos que definir dos boundary. Uno va a ser el low boundary y el otro lado va a ser el high boundary, ¿no? Entonces ahora tenemos las dos caras a partir de las cuales se va a generar nuestra simetría siguiendo un sistema de coordenadas cilíndrico. Y además ya aclaramos que era cíclico, entonces lo va a entender como revolución. Una vez que hicimos esto, ya estamos con el seteo de nuestra pieza, ya es simétrica, ya lo cargamos. Y lo que vamos a hacer ahora es el mallado. Nuestro mallado va a ser un mallado global de 2 milímetros. Esto quiere decir que toda la pieza va a tener elementos de 2 milímetros. Y vamos a agregar distintos face meshing para las distintas partes. La primera va a ser para los agujeros. Vamos a seleccionar los dos agujeros y vamos a agregar un face meshing. Luego vamos a agregar otro para los chanfles de los agujeros. Esto nos va, como vimos en el video de malla, nos va a afinar estas caras particularmente. Agregamos otro para este borde, otro face meshing para el otro radio y un último face meshing para este radio. ¿Podríamos haber aplicado un face meshing y seleccionar los tres radios? Sí, por supuesto, yo decidí hacerlo uno por uno. Y por último, el último control de mallado local que vamos a usar es el Match Control. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo y nos pide elegir, o sea, lo que va a hacer es dos caras que son de simetría, que son periódicas, que se van a repetir, les da el mismo tipo de mallado. Entonces, vamos a seleccionar High Geometry Selection esta cara y Low Geometry Selection esta otra cara. Y por último nos pide un eje de rotación. Acá figura que va a ser cíclico nuestro sistema y le agregamos el sistema de coordenadas cilíndrico. Entonces con eso ya tenemos cargado nuestra malla. Le vamos a dar a Generate. Y vemos que se nos creó la malla. Vemos que los dos agujeros tienen la misma calidad de elementos. Vemos que también estos bordes fueron mallados. Pueden hacer la comparativa si les interesa ver cómo queda con y sin estas herramientas. Y tenemos 4000 elementos aproximadamente, lo cual nos va a permitir resolver. Y por último, lo interesante es que estas dos caras nos quedaron malladas de la misma manera, ¿no? Que como son periódicas, se supone que tienen que tener las mismas propiedades. Entonces, una vez que tenemos eso listo, vamos a pasar a setear nuestro análisis térmico. Primero que nada, temperatura inicial. Vamos a poner nuestra temperatura a 20 grados, la temperatura ambiente. Y luego vamos a agregar, vamos a definir nuestro sistema por una temperatura. Vamos a ocultar la malla, si es un poco más cómodo. Y en Environment vamos a insertar una temperatura constante. Vamos a seleccionar la parte interior para que tenga esa característica. Seleccionamos esta cara y usamos la herramienta Limit. Y le damos Apply. Vemos que son tres caras, las pueden seleccionar a mano, pero si no pueden usar esta herramienta. Entonces le vamos a decir que todo este interior tiene una temperatura constante debido a un líquido que puede ser que esté adentro de esta válvula de 50 grados. Luego vamos a agregar otra temperatura constante para esta cara que representa la unión de brida, donde va a tener una temperatura un poco más baja de 40 grados.
Y por último, lo que vamos a setear para nuestro análisis térmico es una convección. Es decir, que se va a aplicar en el exterior, vamos a tener un intercambio de temperatura por convección, vamos a usar la herramienta limit, y vamos a decir que toda esta superficie tiene un intercambio de temperatura a temperatura ambiente, que es de 20 grados, la habíamos cambiado acá, si no pueden ponerle 20 grados a mano acá, y el coeficiente térmico que vamos a usar, acá dice film coefficient, es decir, el coeficiente de intercambio con la película superficial, la vamos a definir en base a la temperatura. Es decir, vamos a venir acá y vamos a poner importar temperatura dependiente y vamos a agregar aire estanco, caso simplificado, esto lo trae ANSYS por default, y nos va a setear un coeficiente de intercambio de, bueno, está en milímetros, si lo pasamos a metros, vamos a ver que son 5 watts sobre metro cuadrado por grado centígrado. Vamos a volver a trabajar con milímetros. Y con eso tenemos cargado nuestro análisis térmico. El resto de las caras que nos hayamos seleccionado, o sea, estas son las caras de simetría, así que no hace falta cargar nada, pero estas caras, o las caras de los agujeros, o las caras de los chanfles, los toma como caras adiabáticas. No van a tener intercambio con el exterior, sino que estas son las condiciones de análisis térmico. Por último, le vamos a cargar las soluciones, temperatura y flujo calórico. Una vez que tenemos esto, vamos a ir a Solve y vamos a analizar los resultados en el próximo video.